Pues muy bien, vamos a iniciar puntuales. Les agradecemos muchísimo el día de hoy, como les mencionaba al inicio. Gracias a todos por darse el tiempo para estar aquí con nosotros en esta plática que estamos seguras les va a aportar muchísimo valor. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar sobre la importancia de contar con una estructura organizacional a la vanguardia. Para ello, pues bueno, me voy a presentar y quienes estaremos el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar acompañarnos en esta mañana Alejandra Ramírez, quien es gerente de capital humano, y su servidora Alexia Gamboa, especialista de talento. Es muy importante compartirles que, bueno, nosotras pertenecemos a la división de Business Process Solutions y estamos enfocadas a los servicios de capital humano. Igual, cualquier duda que tengan durante esta plática, cualquier comentario adicional que quieran ir compartiéndolos con nosotros, pueden hacerlo por medio del chat y bueno, pues estaremos resolviéndolas pues en la medida de lo posible, ya sea durante esta plática en temas específicos o también al final. No se preocupen, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas para poder aclarar todas las dudas que surjan. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. Para iniciar, pues bueno, vamos a enfocarnos en cuál es el objetivo del día de hoy. Y bueno, pues es básicamente poder conocer la importancia de realmente nosotros como empresa contar con una estructura organizacional a la vanguardia, es decir, actualizada, así como los factores que intervienen en la construcción de la misma. Entonces, el día de hoy, pues nos vamos a enfocar justamente en ver cuál es esta sensibilidad que necesitamos para esta estructura organizacional y bueno, también cuáles son estos factores importantes tomar en cuenta para poder crear esta estructura a la vanguardia y enfocada a las necesidades específicas de nuestra organización. Y para ello, pues vamos a iniciar especificando o definiendo qué es una estructura organizacional. Básicamente, una estructura organizacional es esta forma en cómo se van a asignar todas estas funciones y responsabilidades que se tiene que cumplir cada miembro dentro de la empresa. Esto para que en conjunto podamos realmente alcanzar los objetivos propuestos y el plan estratégico de la empresa. Sin esta claridad, es muy posible que durante estas funciones o la realización de estas actividades, pues muy probable no tengamos los resultados que nosotros estemos buscando. Entonces, es por ello que esta estructura organizacional nos va a ayudar a precisamente pues darnos un panorama más amplio, un mapeo de cuáles son estas funciones y responsabilidades para cada miembro de nuestro equipo. Es muy importante también identificar que cada empresa funciona de forma diferente. Es por eso que no todas las estructuras organizacionales van a aplicar de la misma manera para una empresa, por ejemplo, que se dedique a algún giro en específico y además, súper importante, la cantidad de elementos o colaboradores que tengan. Eso también es muy importante. Una estructura organizacional no va a estar diseñada, no va a tener la misma composición de una pyme, por ejemplo, a una gran empresa. Sin embargo, en ambos casos es importante poder identificar cuál es esta estructura organizacional que realmente va a cumplir las necesidades que tenemos para, recordemos, pues alcanzar nuestros objetivos para ser más eficientes con nuestros equipos de trabajo. Toda empresa, justamente conforme a esta forma de operar, a estas diferencias que las hacen únicas, deben planificar todo este proceso de las tareas laborales, es decir, poder definir realmente cuáles son estos puestos que se necesitan para cumplir los objetivos, para realmente la operación funcione y también cuáles van a ser estas responsabilidades que todas las personas necesitan tener dentro de la organización y lo más importante, conocerlas. Si nosotros como empresa no tenemos esta claridad de cuáles son estas tareas o estas actividades que se necesitan para realmente que nuestra operación sea funcional o nos ayude a alcanzar nuestros objetivos, muy probablemente durante esta operación pues nos vamos a encontrar con algunos retos que cuando ya tenemos una estructura organizacional realmente específica y diseñada, es súper importante eso, a nuestra empresa como estamos actualmente o incluso visualizada hacia dónde vamos, cuál es el siguiente paso, pues bueno, de esta manera nos va a permitir realmente poder tener una división de actividades más equitativa y de esta manera también poder hacer madurar a nuestros equipos de trabajo, ya que les asignaremos responsabilidades que van justamente asociadas a sus actividades y alcanzar los objetivos por los cuales están ahí. Entonces, esta estructura organizacional pues realmente representa la forma en cómo se organiza el trabajo dentro de una empresa. Imaginemos que
Si una persona ve su estructura organizacional, pues ya puede darse una idea realmente de cómo es la operación. Por ejemplo, por ejemplo, si yo viera su estructura organizacional, con eso me podría dar idea de cuáles son los canales de comunicación, porque precisamente eso es lo que nos ayuda, ¿no? Ver cuáles son las líneas de comunicación directa entre cada puesto, cuántas áreas o unidades de negocio existen. Por ejemplo, si hubiera alguna situación de resolución de algún problema dentro de la operación, algún problema con clientes, pues de esta manera nos ayuda a hacer más sencillo hacia dónde canalizar esta situación, quiénes son las personas o el área que se encarga de poderlo resolver y lo más importante, pues cuál es la coordinación que van a tener los miembros del equipo. Esta estructura organizacional justamente es como este primer paso para realmente poder empezar a permear y a transmitir pues esta cultura organizacional, ya que justamente con esta estructura es lo que nos va a dar esta claridad precisamente de cuáles son las áreas de comunicación directa, cuáles son los puestos que ejecutan, cuáles son los puestos que tienen ciertas responsabilidades y cuáles son los puestos también de toma de decisiones. De esta manera, pues toda la operación va a ser más sencilla y más eficiente y eso nos va a permitir poder llegar a los objetivos que nosotros buscamos como organización o como empresa. Justamente en la actualidad donde nos encontramos, pues nos damos cuenta que hay muchísima competencia en todos los giros y en todas las áreas. Es por eso de que todas las empresas que están buscando hoy, pues cómo podemos ser mejores, cómo podemos mejorar nuestra propuesta de valor, cómo podemos ser más eficientes. Y esto, claro, va en conjunto con cómo podemos ser más eficientes con nuestros procesos productivos, por ejemplo. Aquí podríamos preguntarnos, ¿realmente la plantilla con la que tenemos actualmente pues es suficiente para tal vez cubrir la demanda, para poder hacer nuestros procesos productivos más eficientes, más rápidos, con mejor calidad? O quizás nuestra estructura organizacional nos hace falta plantilla de personal, pero ¿cómo vamos a saber cuál es la ideal? Pues es justamente viendo cuál es la estructura que tenemos y cuáles son las tareas que necesitamos ejecutar, ya sea en la parte de la operación o cuáles son los requerimientos que necesitamos cumplir. También en los procesos administrativos, en toda empresa, pues lo que buscamos es tal vez hacer más ágiles, ¿no? Ser más ágiles en cuestión de resolución de algunos problemas, de toma de decisiones estratégicas, de cómo dentro de nuestro proceso administrativo, por ejemplo, ¿no? En la parte de cobranza, en la parte de facturación, estos procesos que tenemos internos, pues cómo los podemos ser más eficientes. Quizás una persona es la encargada de pues todo ese proceso y probablemente la demanda que tenemos pues sea mayor. Entonces ahí es donde tenemos esta área de oportunidad de reevaluar realmente cuál es la estructura organizacional que necesitamos para que de esa manera podamos hacer o tomar decisiones estratégicas en la planeación, ya sea de incrementar nuestra plantilla o cómo podemos hacerla más eficiente de lo que actualmente tenemos. Es también súper importante que ahorita todo lo que estamos platicando sobre el impacto que tiene la estructura organizacional en nuestras empresas, en nuestros resultados para alcanzar nuestros objetivos, en que nuestra gente realmente se sienta motivada, se sienta útil, le haga sentido las actividades que hacen, que tal vez no salgan actividades de imprevisto, porque eso también nos ayuda a tener una buena estructura organizacional. Recordemos, esto nos va a dar muchísima claridad. Entonces, cuando igual la invitación es también poder reevaluar cuál es la estructura organizacional que tenemos actualmente y es muy importante que siempre estén acompañados de especialistas justamente para que les den esta claridad, les puedan dar tal vez esta explicación de tal vez por qué su estructura organizacional pudiera mejorar o tiene áreas de mejora o pues tal vez la estructura que tienen es ideal y nada más hay que hacer algunos ajustes. Entonces, súper importante que puedan tener este acompañamiento realmente para tener una buena estructura organizacional, lo más importante, enfocada a sus necesidades. Igual más adelante justamente vamos a ver cuáles son todos estos tipos de estructura que existen y cuál es la característica de cada una, para que de esta manera también vean que una estructura organizacional, si bien nos va a dar la misma claridad y el mismo enfoque, la forma en la que va a estar construida va a ser diseñada a las necesidades que tiene su organización. Entonces, la estructura organizacional
nos va a ayudar a contar con un sistema de responsabilidades y roles. Primer punto, primer paso. Esto ya sea el tema de los directores, por ejemplo, las personas que toman decisiones en los mandos más altos, justamente les va a ayudar a ver cuáles son los roles que existen, cuáles son las responsabilidades y realmente que estos puestos tengan esta razón de ser, para que de esta manera cada integrante o cada miembro del equipo entienda y asuma su papel. Cuando hablamos también incluso de hacer equipos maduros, de que nuestros colaboradores pues tengan esta madurez, esta responsabilidad, pues nos ayuda mucho dándoles la información lo más clara posible y cuál es la razón de ser de su trabajo. De esta manera, pues ellos también ven esta aportación que ellos hacen dentro de la empresa, la importancia que tienen dentro de la organización y ayuda justamente a que pues todo este trabajo, toda esta sinergia, pues fluya armónicamente. Esto nos trae también como resultado que existe un mayor rendimiento y de esta manera pues realmente podamos alcanzar las metas fijadas en la planeación estratégica, ¿no? Cuando la gente ya sabe qué hacer, cómo lo tiene que hacer, hacia dónde va, es muchísimo más sencillo y acotamos, por ejemplo, las dudas que puedan existir dentro de la operación. Y lo acotamos más que nada a que ya sean dudas específicas de situaciones fuera de lo común, situaciones que no están tal vez dentro de sus responsabilidades, dentro de su alcance, pero ya tienen esta claridad de inmediatamente hacia quién acudir. Recordemos, esto nos va a ayudar también a mejorar muchísimo nuestra comunicación dentro de la organización porque ya vamos a saber cuáles son las líneas directas con las que tenemos comunicación cada miembro del equipo, cada unidad de negocio y nos va a ayudar a tomar decisiones más ágilmente. Entonces, ¿para qué se diseña una estructura organizacional? Primero, pues bueno, lo básico, ¿no? Nos va a ayudar a determinar los distintos departamentos, cuáles son estas áreas de funcionamiento, cuáles son estas áreas de negocio que integran la organización. Incluso cuando hablamos de un tema de ampliar tal vez una unidad de negocio, por ejemplo, agregar servicios adicionales, pues esta estructura organizacional es el parteaguas que nos va a ayudar entonces a ver hacia dónde tenemos que ver esta parte del crecimiento, ¿no? Si es un área de ventas, ok, bueno, pues tal vez en la parte de ventas podríamos, si es pequeña la empresa, por ejemplo, pues tal vez sea muy corto el área de ventas con la atención al cliente. Pero ya si vemos sobre un tema de expansión, pues realmente tal vez necesitemos un área comercial, ¿no? Que ya implica varios elementos, otras áreas que interactúan y de esta manera es lo que nos va a ayudar justamente a hacer planeaciones más estratégicas, planeaciones también más alcanzable, súper importante, y nos permite ver realmente cuál es nuestra estructura o nuestra plantilla ideal para poder alcanzar esos resultados. Esto también nos va a ayudar a poder crear un sistema jerárquico entre los diferentes puestos de trabajo. Si bien, dependiendo de cada organización, como les platicaba, de cada giro, de la cultura organizacional de cada empresa, de la misión, de la visión, de cómo sea la comunicación entre los equipos, pues van a haber algunas estructuras de que va a ser muy directa la parte jerárquica, es decir, una persona o una unidad de negocio es la que toma directamente las decisiones y de ahí pues se baja toda la información. Puede ser que en otro tipo de empresa, por el giro, por las necesidades, hacia dónde van, pues haya tal vez puestos jerárquicos que tomen decisiones y de esta manera se baja. Entonces, esto nos va a ayudar justamente pues a tener, como les comentaba, muchísima claridad. Ya en la parte de la operación, pues nos vamos a dar cuenta de que entre más claro tengamos las cosas, más sencillo va a ser y podemos enfocarnos en otras cosas más relevantes que puedan surgir en el día a día. Y la base, delinear los perfiles y las descripciones de puesto. Sin importar el tamaño de tu empresa, es muy importante contar con descripciones de puesto. Pero estas descripciones de puesto pues no necesitan tener una base. Entonces, esta base es justamente esta estructura organizacional. Esta estructura organizacional es que nos va a dar la pauta sobre tema de responsabilidades, de roles, de comunicación, y a partir de ahí es donde ya podemos definir. Igual también se sugiere que sea con un especialista para que realmente estas descripciones de puesto sean lo más claras posible y cualquier colaborador, incluso de nuevo ingreso, que lea esta descripción de puesto, sepa qué tiene que hacer, ¿no? Sepa y tenga muy claro hacia dónde va, qué tiene que hacer
Y estas descripciones justamente nos van a ayudar a definir, que más adelante lo vamos a ver, pues cuáles son entonces estas habilidades. Si tiene estas responsabilidades, ¿cuáles son estas habilidades que necesita tener esta persona para realmente cumplirlas, ¿no? Entonces, estas descripciones de puesto se van a hacer a las necesidades de la organización, no adaptadas a la persona que tal vez ya ocupa el puesto. Entonces, eso es bien importante que al tener una estructura organizacional realmente funcional para nuestra empresa, pues nos ayuda y nos facilita muchísimo en justamente ver cuáles son estos perfiles, cuáles son estos puestos que necesito para poder llegar a cumplir todos los objetivos que la planeación estratégica pues nos pone o nos implementa. Entonces, esto fue como una parte del contexto de el inicio, ¿no? De qué es esta estructura organizacional, cuál es la importancia que tiene. Y al final del día, pues esto nos ayuda y nos facilita que exista una correcta división de tareas. Como podemos ver, pues de esta estructura de organizacional se desglosan las descripciones de puesto, niveles jerárquicos, comunicación, y eso nos va a ayudar a cuando hagamos nosotros la división de las actividades, de los trabajos, pues no existan tal vez cargas de trabajo excesivas para unas personas y para otras, que recordemos, cuando no existe esta equidad, las personas y nuestro equipo lo ve. Entonces ahí también entramos a otro tema que luego se nos desmotivan, ya no tenemos el mismo rendimiento, perdemos la eficiencia también dentro de nuestros procesos. Entonces, por eso es tan importante el poder tener una estructura organizacional adaptada a nuestras necesidades que hoy actualmente tenemos o adaptada a las necesidades tal vez de este proyecto que tenemos como crecimiento dentro de la organización. También esto nos va a ayudar a evitar confusiones y conflictos, justamente para que no existan estos temas de retrabajos, de tal vez esta responsabilidad, pues a mí no me comentaron o yo no leí en mi descripción que esto me correspondía y por eso no tomamos acción, o ciertas situaciones de comunicación o incluso de parálisis, por así decirlo, ¿no? Que existe una situación, la gente se paraliza porque no sabe, pues, qué persona lo va a ayudar, hacia qué área canalizarlo, y recordemos que todo eso, pues, nos afecta también en la parte de operación como empresa, sin contar que, pues, también a nuestros colaboradores, pues, les va a generar como que este sentimiento de incertidumbre, de no saber cómo están organizados. Entonces, esa estructura organizacional nos va a ayudar a tener una correcta división de tareas, a hacer nuestros procesos y nuestra gente más eficiente y lo más importante, pues a que existe una cultura organizacional lo más armoniosa posible. Muy bien, y vamos a continuar, muchas gracias Alexia, vamos a continuar con un tema muy importante para la identificación y para la actualización de nuestra propia estructura organizacional. Vamos a ver ahorita cuáles son los tipos de estructura organizacional que se pueden crear, que se pueden diseñar de acuerdo a cuál es la necesidad que hoy tiene cada una de las organizaciones. Entonces, vamos a hablar de 6 tipos de estructura. La primera, pues, es una estructura lineal, ¿no? Esta estructura es una estructura clásica, ¿no? Es una estructura jerárquica, un organigrama muy tradicional, donde cada persona recibe instrucciones de un superior, ¿no? Tenemos ciertos niveles muy bien identificados y cada uno de los roles tiene cierto alcance, ciertas responsabilidades que ayuda a alcanzar los objetivos de la compañía en general. La segunda que tenemos es la estructura horizontal. Esta estructura, ¿no? Es una estructura que nos ayuda a tener un crecimiento distinto a lo clásico, ¿no? En esta estructura lo que hace la diferencia es que existen pocos mandos medios de autoridad. Aquí, pues los niveles más altos de la compañía, pues están en contacto directo con el resto de los colaboradores, con el resto de las funciones, y el crecimiento suele darse en el mismo nivel. La única diferencia es que en vez de que el crecimiento sea vertical, sea ascendente, pues aquí tú le puedes permitir a tu gente que pueda crecer en otras funciones, en otras responsabilidades, y lo que te permite es que en vez de que tú tengas especialistas en una tarea, tú puedes lograr que tengas varios generalistas, donde le estás dando pedacitos por pedacitos para poder formar un profesionista mucho más integral. El tercer tipo de estructura lo conocemos como estructura funcional.
En este caso, nosotros lo que hacemos es agrupamos y ordenamos a las personas que ocupan puestos muy similares dentro de la organización. Aquí se basa fundamentalmente en las tareas que tiene que desarrollar cada jefe y su equipo de trabajo, ¿no? Aquí es por funciones donde tenemos este grupo de especialistas, pensemos que es una compañía de tecnología, donde pues sabemos que los ingenieros tienen diferente alcance, ¿no? Diferentes funciones. Y lo que hace una estructura funcional es que tú puedas identificar quién está en la parte de soporte, quién está en la parte de seguridad de la información, quién está en la parte de tecnología de operación. Entonces, tú vas identificando estas funciones. Aquí todos los colaboradores dependen de un supervisor y cada equipo de trabajo se organiza en estos departamentos diferenciados y especializados dependiendo de cuál es el proceso de desarrollo que ha tenido ese equipo de trabajo. El cuarto tipo de organigrama que hemos ayudado a diseñar algunas compañías es el divisional. En este caso, pues el trabajo se organiza por tipo de producto o servicio específico. Esto es, pues, todo lo que se ofrece al mercado, ¿no? Puede ser un servicio, puede ser un producto, dependiendo de cuál es el enfoque que tiene la compañía. Y aquí cada grupo de trabajo es responsable de este flujo de tareas en esa división en particular. En este caso, en esta estructura, pues cada grupo de trabajo organiza su propia comunicación, su planeación estratégica, cuáles son los objetivos, cómo lo van a medir, cómo lo van a alcanzar, cómo van a ir desarrollando cada una de las tareas para que al final se alcance el objetivo. Y el quinto, ¿no? Es una mezcla entre algunos de estos organigramas tradicionales. Este es una estructura matriarcal. Aquí lo que pasa es que la organización divide el esquema de trabajo tanto como por área de funciones como por tipos de proyectos. Entonces aquí, en una estructura matriarcal, lo que pasa es que cada colaborador puede tener dos responsables superiores. Uno tiene que ser este supervisor de proyecto en específico que va a estar dando seguimiento, va a estar dando cierto estatus a la dirección general de cómo va arrancando este proyecto, cómo va caminando, y por el otro lado, un supervisor de funciones que esté revisando este tramo en específico de las funciones que están colaborando a la construcción de este proyecto. Y por último, tenemos la sexta, que la sexta estructura es una estructura central. Esta se utiliza sobre todo para empresas con gran alcance, ¿no? Es para empresas numerosas, ya que su forma de trabajo puede ser compleja si no lo tenemos de manera centralizada. Aquí, cada empleado debe de responder a varios superiores y estos superiores pueden estar en distintas áreas o en diferentes localidades para que realmente se puedan alcanzar los objetivos. Esta en específico se recomienda mucho pues para empresas que son de volumen amplio, hablando de número de personal. Sin embargo, cada una de estas estructuras se pueden ir adaptando dependiendo de lo que necesite cada organización al término de un análisis que les ayudamos a hacer, ¿no? Que hacemos en conjunto con las organizaciones para identificar realmente cuál es la estructura que te puede ayudar a ti como empresa a alcanzar tus objetivos. Y veo que aquí María Guadalupe Martínez nos está preguntando, ¿no hay ejemplos, láminas? Sí, efectivamente. Hay varios machotes, María Guadalupe, que tú los puedes ir descargando. De hecho, hay varias aplicaciones hoy. El tema de la tecnología, en temas de capital humano, en temas de recursos humanos, es muy utilizado. Eso es lo que más se utiliza en la vanguardia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como Science Grant Thornton? Nosotros, más que irnos a un machote y bajar algún tipo de organigrama, hacemos un análisis profundo de tus necesidades. Y lo que hacemos es identificar para qué necesitamos una estructura organizacional en tu compañía. ¿Cuál es el número de colaboradores? ¿Cuáles son las funciones específicas? ¿Cuál es el alcance que tiene?
es una compañía que atiende diferentes localidades o solo están centrados en una localidad en específica, y ya con eso se van construyendo. Sin embargo, sí, hay varios softwares que nos ayudan también en esta construcción. Por ejemplo, nosotros utilizamos Meta 4, por ejemplo, que nos ayuda con temas de estructura organizacional y con temas también de perfiles, descripciones de puesto y temas de compensación. Entonces, ahí uno de los temas más importantes es que no solamente hay que bajar el machote para ver qué tipo de estructura, es realmente hacer un análisis profundo de cuáles son tus necesidades, y nosotros los podemos acompañar en el proceso, y a través de nuestra experiencia es un poco más sencillo que podamos ayudarlos con esta asesoría, con esta consultoría, ¿no? Digamos que tenemos las dos opciones. Una, solamente hacer la asesoría y esta consultoría y decirte cómo ir en el paso a paso, o por el otro lado tenemos la ejecución. Nosotros hacemos el análisis, hacemos la revisión y te diseñamos tu estructura con cada uno de los pasos. Entonces, ustedes como nuestros clientes, bueno, podemos ofrecerles estas dos opciones. También veo aquí otra pregunta, que si les vamos a pasar la presentación, claro que sí, con mucho gusto. De hecho, también está el webinar, se está grabando, entonces también lo van a poder consultar. Ahora, me pregunta Bel Hernández, ¿cuál sería el modelo de organigrama más utilizado en la actualidad cuando el enfoque de las empresas se basa en un tema de agilidad y empoderamiento a sus directores? Qué buena pregunta, Bel. Fíjate que ahorita este tema de liderazgo ágil, ¿no? Y como de esta metodología ágil, te puedo decir que sí va a depender de tus necesidades, pero una de las que más se están utilizando es la matriarcal. ¿Por qué? Porque te ayuda a identificar, por un lado, cuáles son los puestos, las funciones, las responsabilidades, pero tienes proyectos específicos. Sabemos que siempre hay temas que salen de una vez, ¿no? Sale un proyecto, sale algo que tienes que desarrollar adicional a tus 20 funciones que tienes. Entonces, el tema matriarcal puede ayudarnos en eso, ¿no? Tienes por un lado tu jefe de funciones, tu supervisor que te va a ir diciendo cómo vas en el día a día, pero también este supervisor de proyecto o este director de proyecto, ¿no? Entonces, pudiera ser una opción. Sin embargo, creo que es muy importante identificar en qué momento está ahorita tu compañía, en qué momento está ahorita tu organización, para que con eso podamos ayudarte con una mejor sugerencia y una mejor recomendación. ¿Vale? Muchas gracias, Alexia. Si quieres continuar, por favor. Creo que por aquí hay otra preguntita. Correcto, dice Susi Piñera, dice, buen día, ¿podrían dar ejemplos? ¿Qué subdepartamentos pudieran incluirse en cada departamento funcional y dirección? Por ejemplo, administración, finanzas, contraloría. Claro que sí. Mira, por ejemplo, si estuviéramos hablando de procesos administrativos, ¿no? En temas de administración, depende mucho cómo está tu estructura. Sin embargo, en administración podría estar la parte de logística, la parte de mantenimiento, la parte de administración de procesos, administración operativa o administración funcional, ¿no? De tu nómina, tu estructura y demás. Entonces, ahí es como tú puedes irlo delimitando. En la parte de finanzas y contraloría, bueno, o sea, a lo mejor en esos dos departamentos tú puedes o en esas dos direcciones puedes incluir departamentos o áreas como la que se dedica a la parte de nóminas, la que se dedica a la parte de impuestos, la que se dedica a la parte de contabilidad en general, la que lleva el tema financiero, ¿no? Con toda la planeación financiera. Entonces, tú a través de estos grandes departamentos o grandes divisiones puedes ir acotando dependiendo de lo que vayas necesitando, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias. Y vamos a continuar, Alexia, muchas gracias. Igual, sigan haciendo sus preguntas, muchas gracias. Esto hace, pues, mucho más fácil la participación y la interacción. Muchas gracias. Ahora, gracias a ti. Ahora, ¿cuál es la importancia de contar con una estructura organizacional? Bueno, lo primero es que nos va a ayudar a tener un poco más de orden en la empresa y nos va a permitir seguir cierta dirección, ¿no? Si nosotros y cada uno de los colaboradores dentro de una organización
tiene muy claro cuáles son los objetivos, cuál es la visión, la misión, qué es lo que está persiguiendo dirección, pues entonces nos va a ayudar a cascadearlo de manera ordenada y con el alcance necesario. No podemos bajar la misma información de un director a una gerencia, a una jefatura, a un especialista, a un analista y demás. Tienes que ir bajando de manera que la gente pueda entender cuál es su contribución que hace al éxito de los objetivos. Segundo, nos va a permitir diferenciar tareas, ¿no? Ya sea por áreas, por departamentos, por funciones, y vamos a poder asignar a la gente correcta, con este perfil ideal para que puedan alcanzar este objetivo. Y ellos van a poder ser responsables de su área de trabajo, de la función que tienen asignadas. Entonces, esto lo que va a permitir es evitar retrabajos, evitar una mala comunicación, un tema de conflicto laboral. Entonces, tú puedes identificar muy bien y a la gente la motivas. La motivas porque entonces ellos saben cuál es realmente la aportación que están haciendo hacia alcanzar este objetivo. Tercero, pues permite que los trabajadores sepamos dónde nos ubicamos, ¿no? Dónde nos ubicamos dentro de esta gran organización y cuál puede ser esta línea de comunicación para en caso de alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o algo no me está funcionando. Bueno, tenemos claridad de hacia dónde puedo dirigirme. Pero además de eso, esto nos ayuda a que la gente tenga claridad de cuál puede ser su plan de crecimiento, cuál es su plan de desarrollo y qué es lo que sí tiene que hacer para poder llegar a su propio objetivo. Lo que sigue, bueno, este es un vehículo para identificar si es necesario contratar más personal para algún área en específico, ¿no? Hoy está muy fuerte el tema de burnout, ¿no? Esta parte de sobrecarga de trabajo, sobre todo ahora con la pandemia, pues ha cambiado muchísimo el estilo de trabajo. Y el tema de el burnout o este tema de estrés laboral, pues ha sido súper fuerte, ¿no? Y hoy es tan fuerte el tema que en el caso de México salió la norma 035, ¿no? La norma 035, que a todas las compañías nos invita a identificar cómo están nuestros factores de riesgo psicosocial. Entonces, si tú logras tener una estructura organizacional, vas a poder identificar si tu gente ya está sobrepasada de trabajo, si las tareas que tiene son demasiadas y entonces a lo mejor cierta área únicamente debes de cuidar esta reestructura. A lo mejor otras no, pero esto te va a poder ayudar a tener una visión mucho más integral de tu organización. También, pues al delimitar estas responsabilidades, permite que cada colaborador sepa específicamente qué tareas le corresponden y no interfiere con las de los demás. Y también permite identificar las líneas de comunicación, estas que se deben de establecer entre cada compañero de trabajo, incluso en su misma área, con otros departamentos, incluso con estos niveles jerárquicos, que la realidad es que hoy el tema de un organigrama muy tradicional ya no se utiliza. Hoy ya no es tan común que a lo mejor un becario, analista, una posición junior, ¿no? De estas posiciones iniciales de carrera, pues no es que no tenga contacto ya con una gerencia o con una dirección. Y hay muchas compañías que lo que buscamos es abrir estos canales de comunicación. Sin embargo, esto te va a permitir que esta persona, que tal vez sea su primer trabajo, sepa por dónde puede identificar cuál es la respuesta correcta a esas dudas o inquietudes que tiene. Muchas gracias, Alexia. Por favor, la que sigue. Ahora, ¿cuáles son las actividades que son necesarias para poder diseñar una estructura organizacional? Nosotros lo hemos identificado en 4 etapas. La primera es identificar y clasificar que estas actividades que tiene que realizar cada una de las compañías estén muy claras para alcanzar los objetivos, que estén mapeadas, que estén con un cronograma, que tengan realmente una estructura y un seguimiento y que las personas sepan cuál es el inicio y cuál es el fin. Y cuáles son todas estas tareas, cuáles son los tiempos que tú esperas para que alcance esos objetivos.
La segunda etapa, bueno, pues es agrupar estas actividades en áreas funcionales o unidades estratégicas. No es tan funcional tener tantas áreas de trabajo o tantas divisiones. Hoy lo que funciona es que realmente tú puedas agrupar funciones similares para que tengas entonces una planeación estratégica dependiendo de estas actividades que van a agregar valor a tu compañía. No se trata de hacer funciones por funciones o tareas, sino que realmente estas tareas que va a hacer tu colaborador tengan un impacto muy importante en el alcance de sus resultados. Y esto se traduce en satisfacción del cliente, en entrega oportuna, en la calidad de tu servicio, en el ambiente laboral. Entonces, realmente tiene muchas consecuencias muy positivas el tener agrupadas estas actividades. La tercera etapa es asignar a cada grupo de actividades un responsable. Sí o sí debe de haber un equipo responsable o una persona, dependiendo del tamaño, que sea quien va a dar estos lineamientos para que todo el mundo se pueda alinear. Esto nos ayuda a estandarizar procesos, a que realmente estén cuidando el tema de calidad. Ustedes saben, por ejemplo, todo el tema de la norma ISO, bueno, pues evalúa calidad, ¿no? Procesos de control de calidad que al final nos va a ayudar con nuestros clientes. Entonces, este grupo o este equipo de responsables, pues nos puede ayudar a dar estas instrucciones, a supervisar que los procesos se estén haciendo de manera correcta, pero también a capacitar a nuestra gente. Al capacitar nosotros a nuestros equipos de trabajo, lo que estamos haciendo es empoderar a toda la estructura. Y entonces es mucho más fácil que dirección alcance ciertos resultados cuando tú tienes un equipo empoderado, un equipo que puede alcanzar a tomar decisiones en su tramo de control, sin estar esperando a que los supervisores lo hagan. Y por último, la cuarta etapa es diseñar y proporcionar los mecanismos necesarios para que se pueda dar esta coordinación y esta comunicación. Entonces, dentro de una estructura organizacional, nosotros los ayudamos a crear estas líneas de comunicación o estos canales para que cada quien sepa con quién tengo que ver en la compañía. Porque hay veces, y hemos tenido casos de algunas empresas, donde el tema más importante a lo mejor no era la estructura organizacional, era un tema de alineación en la comunicación, que la gente a veces hacían 3 personas la misma tarea. Entonces, si nosotros cuidamos esta coordinación entre actividades, entre equipos de trabajo, entre mandos medios, entre gerentes, pues entonces esto nos va a ayudar también para mejorar la calidad de vida de nuestros equipos de trabajo. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Alexia. La que sí. Ahora, ¿qué elementos utilizamos nosotros para la construcción de esta estructura organizacional? Bueno, como les dije, nosotros traemos varias etapas en este apoyo que damos a las compañías, pero uno de los principales es identificar si se cuentan con perfiles y descripciones de puestos, ¿no? En caso de que existan, bueno, nosotros les ayudamos a darles una validación para ver si cumplen hoy con nuevos temas que surgen a partir de la pandemia. Si nosotros tenemos descripciones de puesto antes de pandemia o perfiles antes de pandemia, puede que ya no estemos en lo que hoy necesita el mercado y lo que hoy necesitan las compañías. Entonces, es bien importante que en estos perfiles y descripciones se tome en cuenta este nuevo estilo de trabajo, ¿no? Si hay una modalidad híbrida de home office presencial, si a lo mejor tu compañía no lo permite, pero pensemos que es una manufactura, ¿no? Y es una planta donde el trabajo es directo, ¿no? Es en campo, es en la planta. Bueno, pues entonces ahí, en las descripciones de puesto y los perfiles, sí debemos de incluir el tema de prevención de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque esto al final nos va a ayudar a atender otros temas importantes de recursos humanos. El segundo, pues es un modelo de competencias. Hoy nuestros perfiles y descripciones de puesto no pueden ser tan tradicionales que solamente se enfoquen en lo que necesita ese puesto para, no sé, pensemos que es un puesto de recursos humanos, ¿no? Es un puesto de reclutamiento, que en la mayoría de las compañías necesitamos reclutadores, sobre todo hoy, como está el tema de atracción de talento. Bueno, hoy no solamente es necesario que en este perfil o descripción de puesto esté la parte técnica, ¿no? Que sepa hacer entrevistas, que sepa identificar candidatos, que sepa revisar pruebas psicométricas. Esa es la parte técnica.
Sin embargo, hoy uno de los temas más importantes que incluimos nosotros como parte de los perfiles y descripciones de puesto es un modelo de competencias, que esto prácticamente lo que se conoce en el mercado es como soft skill. Por ejemplo, cómo está la planeación de la persona, la organización, cuál es el nivel de comunicación esperado en ese puesto, cómo está su trabajo en equipo, su servicio al cliente. Entonces, nosotros les ayudamos en caso de que no exista un modelo de competencias alineado a sus necesidades, les ayudamos desde definir cuáles son las competencias más importantes, ¿no? Y cuando hablamos de competencias, podemos hablar de competencias cardinales, que esas son las que sí o sí toda la compañía las necesita, ¿no? Pensemos que comunicación, toda la compañía la necesita. Sin embargo, no va a ser el mismo nivel de comunicación el de mi becario, al de mi especialista o al del jefe de área o al del director. Vamos a ir nosotros ayudándoles a nivelar, ¿no? ¿Cuál es el nivel esperado de cada competencia? Y también, pues tenemos nosotros en esta construcción del modelo de competencias, tenemos las competencias funcionales, que esas pueden estar identificadas dependiendo de la especialidad o el alcance o el tipo de trabajo que necesitas en esa posición. Entonces, lo segundo es contar con este modelo. Por tercer paso, ¿no? Tercer elemento que nosotros tomamos en cuenta son las familias de puesto. Nosotros nuestras estructuras organizacionales que ayudamos a crear es a través de familias de puesto. Esto lo que va a hacer es que tengamos identificado, no importa de qué área o de qué división o de qué unidad de negocios es. Mientras la gente esté, pensemos, en el inicio de su carrera, pues van a ser estas posiciones juniors, que les podemos llamar analistas, practicantes, becarios, dependiendo de cada compañía. Y de ahí, ese nivel, tú le vas a ir subiendo hasta llegar a niveles directivos. Generalmente nosotros, las familias de puesto, las organizamos en 6 niveles. Y con eso vamos definiendo, entonces, ahora sí, cuál es la responsabilidad de cada uno. El cuarto elemento que tenemos son los niveles organizativos. Aquí nosotros tomamos en cuenta cómo está la competitividad externa de tu compañía, ¿no? Contra otros que hacen algo similar, pero también cuidamos mucho la equidad interna. No podemos a lo mejor alinearnos solamente a lo que hoy el mercado pide las empresas fuera de tu organización están exigiendo sin cuidar que no vaya a desnivelar tu equidad. Entonces, cuidamos estos dos elementos para tener la estructura correcta de los niveles organizativos. Y el quinto elemento, pues, es la identificación, ahora sí, de cuál es el tipo de estructura que tú necesitas. Este tipo de estructura, ya con un análisis profundo de cada uno de los elementos para poderlo organizar. Gracias, Alexia. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuáles son los resultados que se esperan cuando tienes una estructura organizacional? Bueno, pues aquí los resultados pues son muy claros. Te ayuda con temas de estrategia, ¿no? Esto te da claridad y entonces ya no es solamente tener organigramas por tenerlos o perfiles y descripciones. Realmente tienes una estrategia muy clara que te va a ayudar a alcanzar los objetivos que se haya planteado tu compañía. Tienes una visión de negocios y aquí lo que hace es que esta visión te ayuda también a poderla bajar a cada uno de los niveles de tu organización. Esto te va a ayudar, obviamente, a alcanzar el éxito, a tener resultados. Tu equipo de liderazgo va a estar mucho más fortalecido. ¿Por qué? Porque tú también le vas a dar elementos a estos líderes de equipos para que puedan ayudar a sus equipos de trabajo a desarrollar cuáles son las habilidades o competencias o aptitudes que necesitan en ese puesto, pero no solamente te quedas ahí. Les ayudes a tus líderes a que ellos mismos puedan desarrollar a sus equipos de trabajo si ellos saben hacia dónde puede crecer su equipo de trabajo. El tema del trabajo en equipo, porque lo que hace es que tú puedas tener una mejor comunicación y coordinación entre todas las áreas de tu organización y te ayuda a motivarlos. ¿Por qué? Porque al final entonces ya todo el mundo va a tener claridad y entonces puede estar mucho más motivado si esta persona sabe qué necesita hacer para poder ser un colaborador excepcional, pensemos. ¿Qué necesita hacer para tener un excelente resultado en evaluación de desempeño? ¿Qué te puede ayudar también? Pues a que cada uno pueda alcanzar los objetivos y sea responsable de su propio alcance dentro de la organización. Entonces, podríamos hablar de muchos otros resultados, sin embargo, creemos que estos son los que tienen un impacto mucho más alto en las compañías.
Adelante, Alexia, por favor. Y bueno, pues vamos casi terminando, ¿no? Vamos muy bien en tiempo para dejar un espacio para preguntas. Y bueno, al final, pues, ¿cuáles son las conclusiones, no? Y por qué para nosotros era muy importante tener este webinar y seguir ayudando a las compañías. Bueno, pues aquí lo que nosotros pensamos que toda empresa que cuenta con una estructura organizacional alineada a sus necesidades, seguramente va a tener mejores resultados. ¿No? No solamente los resultados esperados, puede ser que sean resultados excepcionales y que ayuden a tu misma compañía a dar el siguiente paso, ya sea para una expansión, para un crecimiento o para ser el primer lugar, ¿no? Del servicio que tú ofreces o del producto que tú das, si tienes a toda tu organización empapada de qué es lo que se está esperando. También, pues, puede determinar la cantidad de personal. Esto te va a ayudar muchísimo, sobre todo para identificar si tu gente ya está cansada, ¿no? Si tu gente ya está cansada, bueno, identificar si realmente las funciones que tiene esa persona son funciones realmente necesarias, son funciones que van a agregar valor o solamente se están haciendo funciones porque así siempre ha sido, ¿no? Siempre se ha trabajado de la misma manera y no hemos hecho una validación si hoy esto también sigue siendo necesario. También, pues, nos ayuda porque cada quien conoce quién es el responsable de estos procesos y puede delimitar claramente las responsabilidades. Aquí nosotros lo que hacemos cuando hacemos una consultoría o una ejecución de estructura organizacional, siempre sugerimos hacer un kick-off con toda la compañía. ¿Por qué? Porque es importante que la gente sepa por qué estamos ayudándolos a hacer descripciones, perfiles de puesto, para qué les va a servir, que muchas veces pudiera pensar el colaborador, es que esto no es mío, ¿no? Esto es de recursos humanos, o esto es de dirección, o esto es de mi jefe, yo tengo mucho trabajo, ¿no? Hemos tenido muchos temas importantes que piensan los colaboradores. Pero si tú les ayudas a saber que todo esto les va a ayudar realmente a tener una mejor calidad de vida, tener estructura en su plan de carrera, que tengan claros sus objetivos, que ellos sepan cómo pueden ser este colaborador excepcional, cómo agregan valor y aportan para el cumplimiento del objetivo, entonces la gente lo toma de manera distinta. Y todo esto, pues, nos va a ayudar a tener un mejor desempeño, ¿no? Y una estructura mucho más eficiente para tu organización, ¿vale? Entonces, prácticamente aquí estamos llegando, ¿no? A la parte final de nuestro webinar. Y bueno, quisiéramos abrir el micrófono si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues estamos aquí para escucharlos, Alex y yo. Ahora también les vamos a dejar nuestros contactos, ¿no? En caso de que alguien tuviera alguna pregunta más adelante, algún comentario, ¿no? O también si les podemos ayudar con parte de esta consultoría que hacemos o con esta ejecución, bueno, pues también vamos a tener nuestros contactos. Me parece que por el momento no tenemos preguntas, no tenemos comentarios. Queremos aprovechar pues también este foro. Bueno, aquí hay una antes de continuar. Nos dice Rubí, Bendy, el número de colaboradores puede ser detonante para elegir el tipo de estructura organizacional. Sí, sí puede ser detonante, pero creo que lo más importante es analizar cuáles son las funciones, ¿no? Y las tareas que están haciendo para identificar el tipo de estructura organizacional. Casi todas se pueden adaptar a cualquier número de colaboradores. Más bien aquí es ver qué te funciona más en tu organización. Si tener claramente identificadas las jerarquías y las líneas de comunicación en un orden ascendente, o te funciona más de manera horizontal para que podamos estar identificando qué funciones están en relación con otros colaboradores. Okay. Y bueno, pues les comentaba, ¿no? Que aquí tenemos una serie de webinars que vamos a estar dando como parte de Business Process Solutions de Science Grant Thornton. Nosotros como responsables de los servicios de capital humano, bueno, tenemos aquí algunos, ya en el chat aquí Osvaldo Serna, que es nuestro gerente de mercadotecnia, también ya nos puso aquí el enlace donde los pueden ver. Pero bueno, ¿cuáles son los siguientes webinars que tenemos preparados? Bueno, en el mes de abril traemos uno que se llama Prioridad en las Organizaciones, ¿no? Si es en
encontrar el talento que buscas. Esto está muy enfocado a temas de atracción de talento, al reclutamiento 4.0. ¿Y cuáles son los retos que hoy estamos enfrentando las compañías en estos temas de atracción de talento? También en el mes de mayo tenemos uno que tiene que ver con la automatización de procesos en temas de administración de personal. Hay procesos que pueden, sobre todo las áreas de recursos humanos, desenfocar de la visión estratégica y de lo que puede agregar valor y ser un socio estratégico como recursos humanos de las compañías. Entonces, en el mes de mayo vamos a dar un webinar que es la importancia del control y la automatización de los procesos de administración de personal. En el mes de junio, bueno, traemos un webinar que habla de procesos de identificación dentro de tu organización de los high potentials o los top talents, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a este talento para ayudarlos a desarrollar, a crecer, sobre todo temas de retención importantes? Entonces, vamos a hablar en el mes de junio de cómo podemos hacer esta identificación. En el mes de julio vamos a hablar mucho del tema de competencias, de este tema tan importante que son las soft skills. Nuestro webinar se llama 2022, Año de Renovación de Competencias, ¿no? Y es importante, aunque a lo mejor hoy tengamos un modelo de competencias, ¿cuáles son las competencias que hoy nos pide el mercado, nuestros colaboradores, nuestros directores? Hablando mucho de este tema post-pandemia, ¿no? Hablando temas de resiliencia, temas de adaptación al cambio, y vamos a dar un breve recorrido por cuáles son estas soft skills y por qué son tan importantes hoy para las compañías. Y por último, en el mes de agosto, vamos a hablar de un tema importantísimo que son los procesos de coaching. Aquí vamos a identificar si realmente son una realidad o son una utopía dentro de las organizaciones. ¿Se pueden hacer procesos de coaching? ¿Ayudan realmente los procesos de coaching al desarrollo de nuestra gente y al alcance de los objetivos que tenemos en la organización? Entonces, bueno, estos son los webinars que tenemos programados. Y bueno, están aquí nuestros contactos, aquí están nuestros correos de Alexia y el mío. Y bueno, pues les recordamos que nosotros pertenecemos a esta división de Business Process Solutions de Science Grant Thornton y estamos arrancando con todos estos nuevos servicios de la firma, que son los servicios de capital humano. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si aquí haya algún otro comentario final. O alguien tenga algún comentario. Y si no, bueno, pues estaríamos terminando justito, ¿no? Unos minutitos antes de las 11. Y con mucho gusto les vamos a compartir la presentación, les vamos a enviar el enlace también del webinar por si lo quieren volver a escuchar o incluso compartir también con sus áreas de recursos humanos, con sus áreas estratégicas, bueno, pues también lo pueden compartir. Y bueno, pues muchísimas gracias entonces, gracias a todos los que están escribiendo aquí en el chat. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para poderlos atender en esta nueva línea de negocios que tenemos en Science Grant Thornton. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Ale. Y bueno, pues igual reiterando, pues quedamos a sus órdenes. También ahí en el chat les puse nuestros correos. En caso de que en el camino, ahorita con toda esta información, les tengan alguna duda, pues con muchísimo gusto estaremos ahí al pendiente. Que tengan un excelente inicio de semana.